En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Frente al futuro, capítulo 3, primera parte. Me debe estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito. Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Esta semana continuaré con el tema que hemos estudiado durante estas 2 semanas, Frente al futuro. En las 2 semanas anteriores hemos examinado el cuadro que la Biblia pinta de ese cuadro nuestro de su acercamiento al cierre de la presente era. La semana pasada mencioné ciertos eventos específicos o tendencias en el mundo que la Biblia dice marcarán este último periodo. Primero, vimos que Jesús comparó ese periodo con los días de Noé y de Lot, y dije que había 4 características principales de estos periodos de Noé y de Lot. Primero, una presión intensa y una penetración del ocultismo. Segundo, corrupción universal del pensamiento. Tercero, la tierra llena de violencia. Cuarto, corrupción y perversión sexual. No obstante, dije que al mismo tiempo había también cosas positivas en ese cuadro de los días de Noé y de Lot. 2 características principales. Primero, Dios advirtió a sus siervos por adelantado del juicio que venía. Segundo, les enseñó la manera de sobrevivir y envió a sus ángeles para que les ayudaran. También vimos a la predicción que Jesús mismo hizo en Mateo 24, versículos 7 al 12, y brevemente resumiré estas 5 características. Primero, guerras internacionales, hambres, terremotos, pestes. Segundo, persecución mundial de los cristianos. Tercero, apostasía y traición entre los cristianos. Cuarto, falsos profetas y sectas. Y quinto, desprecio por la ley que lleva a la falta de amor. Y Jesús usa la analogía de los dolores de parto. Él dijo que cuando todo esto sucediera, que eso sería el principio de los dolores de parto, el nacimiento de una nueva era. Y en la orden natural, una vez que los dolores de parto comienzan, sabemos que se volverán más frecuentes y más intensos hasta que tome lugar el nacimiento, y eso podemos esperar de las varias señales que he mencionado. Se volverán más frecuentes y más intensas hasta que la nueva era nazca en esta tierra. También en el cierre de la semana pasada mencioné 2 señales especiales que se relacionan con el pueblo de Dios en la tierra. La primera es la restauración de Israel en su propia tierra, lo que ya ha sucedido en estos últimos 50 años más o menos, y dije que esto prepara el escenario para el drama que se desarrollará cuando finalice esta era, porque todos los pasajes proféticos que describen al mundo en sus últimos días, todos asumen la presencia de Israel como nación dentro de sus límites. Antes que Israel fuese restaurada, ninguna de esas profecías podía cumplirse. Ahora todo está listo para el cumplimiento de todas ellas. Y también el otro aspecto se relaciona con el pueblo de Dios, la iglesia y el derramamiento mundial de la lluvia tardía del Espíritu sobre la iglesia de Jesucristo. Esta semana voy a tratar con una pregunta práctica de vital importancia para todos nosotros. ¿Cómo hemos de responder a lo que la Biblia revela con respecto al fin de esta era? Pero antes de entrar en eso en detalle, quiero pintar el telón de fondo del escenario en lo que se actuará el drama final de ese siglo. En ese telón de fondo habrá 2 temas contrastantes de color, por una parte oscuro y sombrío, por otra parte brillante y luminoso. Para una especie de impresión general de este trasfondo voy a leer primero de Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 5, que predicen la restauración del pueblo de Dios en los últimos días, y lo hace en un lenguaje claro y hermoso, pero también muestra el telón de fondo contra el que esta restauración se llevará a cabo. Esto es lo que el profeta dice al pueblo de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Quiero hacer notar 4 características de este hermoso pasaje. La primera es que tanto la luz como las tinieblas se intensifican al mismo tiempo. Dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Vemos que todo esto está sucediendo.
una oscuridad espiritual que aumenta y cubre las naciones de la tierra, pero en medio de las tinieblas el Señor amanecerá sobre ti. El pueblo de Dios, su gloria será vista sobre ti, y el mensaje es para el pueblo de Dios. Responde a lo que Dios hace. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, de manera que tanto la luz como las tinieblas se intensifican. El segundo elemento es la unión y la restauración del pueblo de Dios. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Esto se ha cumplido literalmente en los últimos 30 o 40 años en Israel. Especialmente se está cumpliendo en la iglesia, entre tanto que la gloria del Señor está regresando a la iglesia y los hijos de Dios se están juntando en la iglesia. Y también vemos la tercera característica, que las naciones buscan al pueblo de Dios para obtener respuestas. Esto siempre me bendice. Yo siempre he estado convencido que nosotros somos el pueblo de Dios. Debemos ser parte de la solución y no del problema. Pero aquí dice en el versículo 3, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Yo creo que eso va a suceder. Yo creo que las naciones y sus gobernantes van a estar sin respuesta a sus problemas urgentes, y así como hubo un tiempo en el que el faraón, el rey de Egipto, buscó al siervo de Dios José para que le diera la solución, yo creo que en estos últimos días las naciones y sus gobernantes van a buscar al pueblo de Dios cuando sea iluminado por la gloria de Dios y sean investidos con la sabiduría de Dios, y vamos a tener la respuesta a las necesidades y problemas de las naciones y sus gobernantes. Y la cuarta característica es que los recursos de las naciones van a ser ofrecidos al pueblo de Dios. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Yo creo que eso va a suceder también. Yo creo que vamos a necesitar esa abundancia y esas riquezas para llevar a cabo las tareas que Dios nos ha comisionado. Y cuando llegue el tiempo y ejerzamos la fe y veamos lo que somos en Dios y cuáles son sus propósitos, recursos tremendos van a ser entregados en abundancia al pueblo de Dios. Y quiero mostrarle otra característica relativa al fin de este siglo que se encuentra en el capítulo final del libro de la Biblia, Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, versículos 10 y 12. Estos versículos describen una separación entre los justos y los injustos, trayendo una situación donde la transigencia y la neutralidad sobre asuntos de justicia y rectitud ya no serán posibles. Esas palabras son de Jesús y Juan, y me dijo: no sigue las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto es muy cerca del final del tiempo. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea la obra. Este versículo del medio está entre dos advertencias sobre la inminente venida del Señor. El versículo 10 dice: el tiempo está cerca. El versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y en medio está este reto del Señor para los justos y los injustos. Me sorprende que el Señor haya dicho: el que es inmundo sea inmundo todavía. Pero eso es lo que dice. Yo creo que lo podemos entender más claramente en la versión del Nuevo Testamento viviente, en el versículo 11. Mientras tanto sea el injusto más injusto si le place, sea el impío aún más impío, pero el bueno sea aún mejor, y el que es santo sea ahora más santo. El cuadro es de las presiones que se hacen tan fuertes que nos vamos a ver llevados en una de dos corrientes, una corriente de justicia y la otra de maldad. Cuando las corrientes se hagan cada vez más fuertes, será casi imposible escapar de la corriente en que se encuentre cada uno. Si usted está en la corriente de la justicia y de la santidad, será llevado por el poder casi irresistible de esa corriente. Pero si está en la corriente de la maldad y la rebelión, entonces será llevado por el poder de esa corriente, y cada corriente se intensificará. Los justos serán más justos y los malos serán más malos. La rebelión y la inmundicia están llegando a su madurez. Hay dos cosechas que maduran a la vez: la cosecha de la injusticia y la cosecha de la maldad. Y Jesús dice que la cosecha es el fin del siglo. Es muy importante pues aprender esa lección, que tanto el bien como el mal se intensificarán. La brecha entre las dos se hace cada vez más grande hasta que se haga insuperable. Cada uno de nosotros tenemos que hacer una decisión que estaremos totalmente comprometidos con Dios y su justicia. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana hablaré de cuál debe ser nuestra respuesta a esta situación de crisis.